Muy bien. Buenos días, o buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con la señorita Lisette Karen Graham Milla. Ella es estratega en comunicación corporativa y relaciones públicas. En esta oportunidad nos ha concedido hacerle una entrevista, ¿no? Lisette Karen Graham Milla nació el 3 de agosto de 1982 en Lima, Perú. Estudió periodismo en la Universidad Jaime Bauzati Meza y una maestría en gestión de la inversión social en la Universidad del Pacífico, además de tener una especialización en enseñanza universitaria. Se dedica a la investigación social y es estratega en comunicación corporativa y relaciones públicas para proyectos sociales y privados. Se ha desempeñado en las áreas de diseño e implementación de campañas, planes, diagnósticos comunicacionales y evaluación. Muy bien, señorita Lisette. La primera pregunta es, ¿en qué consiste su función como estratega en comunicación corporativa y relaciones públicas? Hola Jesús, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, yo soy periodista de profesión, pero he trabajado más de 15 años como en el campo de la comunicación corporativa, relaciones públicas y desarrollo. Actualmente me desempeño como consultora, asesoro en planes, estrategias, campañas de comunicación a diversas empresas, tanto en el campo público, privado, interno y externo, ¿no? ¿Y qué cosa es una estratega en comunicación? Yo siempre les digo a mis alumnos, piensen de manera estratégica. La comunicación implica conocer cómo funciona la organización, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus públicos. Una estratega de comunicación ve eso, se adelanta un poco a lo que puede pasar, va identificando o cazando oportunidades para mejorar un posicionamiento, para afianzar la imagen, la reputación de la empresa, previene aquellas crisis o potenciales crisis, conflictos, ¿no? Ayuda en el clima, a contribuir el clima laboral, ¿no? Una estratega es una comunicadora 360, ¿sí? Bien. En este caso, según lo que puede investigar en relación con su desempeño, ¿no? Su presentación, he notado que hay distintos ámbitos de aplicación o de trabajo, ¿no? En ese caso, ¿cómo es el desarrollo de esta función en el ámbito de la investigación? Bueno, la comunicación está muy ligada a la investigación, ¿no? O sea, si uno no parte de un diagnóstico comunicacional, es decir, de conocer a los públicos, conocer cuáles son esos perfiles, esas tendencias, esas formas de consumo, esas formas de comunicación, ¿no? Muchas veces cuando uno planifica de manera estratégica en el campo corporativo, en el campo social, se pasa por alto la parte de diagnóstico o de investigación social y la comunicación está estrechamente ligada con la investigación. Si yo no parto de una base, yo difícilmente puedo planificar o diseñar acciones. Es como cuando uno va al médico, ¿no? El médico no te puede recetar o no te puede dar un medicamento o un tratamiento si antes no ha hecho un diagnóstico, ¿no? Si no te revisas, si no de qué adoleces, qué te pasa, cómo estás de salud, en cuanto a edad, en fin. Lo mismo sucede en una organización. Si yo no investigo previamente qué le sucede a esa organización, de qué adolece, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus potenciales amenazas, si yo no me informo previamente, ya sea haciendo un diagnóstico in-house, ya sea de repente contratando a un tercero para que haga un diagnóstico o buscando información en fuentes secundarias, difícilmente yo voy a poder planificar, ¿no? Entonces, y más aún, la investigación es una etapa que acompaña, yo diría, en todo el proceso de aplicación de la estrategia comunicativa, ¿no? Porque la tengo al inicio en la parte de diagnóstico, pero también yo voy evaluando o monitoreando la implementación de mis acciones comunicativas. Tengo que medir, ¿no? Tengo que como colocar un termómetro e ir viendo si esta campaña, este material, esta pieza, esto que yo propuse,
realmente tuvo el impacto esperado, o quizás yo estoy gastando tiempo y presupuesto, y ahí viene nuevamente esta mirada de estratega, innecesariamente, ¿no? De repente yo estoy poniendo todos mis esfuerzos en una pieza comunicacional, en un canal comunicacional, en un público que no es el adecuado. Ahora con el contexto de la pandemia, las formas de comunicarnos han variado distintamente, ¿no? Esta relación más humana, más cercana, más de tú a tú, en un contexto en el que nos veíamos a diario, en el que convivíamos con los compañeros de oficina, ¿no? En el que compartíamos de repente momentos de almuerzo, momentos de cumpleaños, el café de la mañana, se han perdido porque la mayoría de empresas han migrado al trabajo remoto. Sin embargo, eso no quita de poder hacer investigación, de ver cuáles son las tendencias y casualmente en esa forma distinta o alterna de comunicarnos, cómo pueden ir variando de repente los comportamientos. Y eso, para eso es necesario la investigación. Muy bien. Eh, Nos has explicado cómo es la función de la estratega en el ámbito de investigación. Eh, ¿Cómo sería el desempeño en todo caso cuando usted se refiere a proyectos sociales y privados? Claro, el tema de la comunicación en realidad la comunicación corporativa, o lo que conocemos como comunicación estratégica, no es, digamos, única para las empresas, ¿no? O las empresas privadas. De hecho, si nosotros vemos la parte teórica, sí vemos que los conceptos de los teóricos que promueven la comunicación corporativa, uno de ellos es John Costa, eh, aparece esta tendencia de trabajarlo primero en las principales o en las grandes transnacionales, ¿no? A nivel corporativo. Estas grandes empresas que se comienzan a dar cuenta que la comunicación o gestionar la comunicación es importante para ayudar en la productividad, en la motivación, en el posicionamiento, en las ventas, etc. Sin embargo, la comunicación también pasa por lo que no es necesariamente privado o no, o lo que no necesariamente es la empresa corporativa. Yo puedo hacer comunicación en una ONG, como lo he hecho varios años, yo puedo hacer comunicación en una municipalidad, en un gobierno regional, desde el Estado, como lo está haciendo ahora el Ministerio de Salud con el tema de la pandemia. Si nosotros no nos informaríamos del tema del protocolo, de las medidas de prevención, de información ante la COVID-19, difícilmente cambiaríamos hábitos o tendencias o comportamientos en relación a la prevención contra la pandemia. Entonces, el hacer comunicación implica trabajar todas esas formas de relacionarnos a nivel público y a nivel privado. Podemos hacer comunicación en distintos ámbitos de nuestra cotidianidad. Finalmente, la comunicación lo que hace es un poco evaluar, ¿no? Y tratar de cambiar esos comportamientos hacia un mismo mensaje, hacia distintos públicos. Bien, la siguiente pregunta, ya más que nada yendo a otro plano distinto, ¿cómo es su experiencia al plasmar sus conocimientos a estudiantes universitarios? Bueno, yo siempre parto de la idea de que para hacer comunicación, primero hay que pensar en el otro, y eso pasa por un tema de empatía. Si yo no conozco cuál es la persona que está al otro lado, sobre la cual yo voy a transmitir el mensaje, difícilmente esa campaña de comunicación, esa estrategia, por más que tenga muchos ceros de inversión, ¿no? Va a ser exitosa, ¿no? Entonces, siempre cuando yo comparto cátedra con mis estudiantes, le digo, pensemos en el otro, en cómo vive esa persona a la cual ve dirigida mis campañas, de qué manera se informa. No solamente pensemos en los medios tradicionales, sino también pensemos en su cotidianidad, ¿no? Cómo es su círculo más cercano, cómo se mueve a nivel de información,
cómo la cultura también afecta a sus decisiones, a sus prejuicios, a sus expectativas, a sus temores, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, analizar cómo es que ha ido cambiando la información y los miedos a partir de la pandemia. Si nosotros evaluamos nuestro comportamiento el año pasado, ¿no? Probablemente teníamos mucho rechazo, mucho temor a la vacuna. Ahora no, ahora tenemos mucha expectativa, mucha ilusión e inclusive mucho entusiasmo por irnos a vacunar. Entonces la comunicación, y es algo que siempre les digo a mis alumnos, no es algo estático, va cambiando porque estamos hablando de formas de relacionarnos y casualmente las organizaciones son organismos vivos que todo el tiempo están en duda, es que la incertidumbre, el miedo, es una constante que tenemos que manejar en nuestras estrategias, en nuestras comunicaciones, en nuestros planes, ¿no? Y ese es el reto a nivel de, y ese va a ser el reto de los profesionales. Muy bien, señorita Lisset. Y finalmente, la última pregunta. ¿Usted cree que el tipo de gobierno o la política de las empresas afectan al buen desenvolvimiento de un estratega de comunicación corporativa y relaciones públicas? Sí, definitivamente, a ver, gobierno. Hay un concepto que se utiliza mucho en las empresas que es lo que es gobierno corporativo, ¿no? O sea, hablamos de política o gobierno de esos lineamientos que un poco ordenan la casa dentro de la organización, ¿sí? Y dan aquellos lineamientos, pautas, metodologías, rutas, códigos, normas sobre las cuales los colaboradores deben comportarse, deben seguir, ¿no? Entonces, la cuando estás cerca a la toma de decisión. Si el área de comunicación no dialoga con el CEO, con el gerente general, con el dueño de la compañía, con quien toma las decisiones, difícilmente va a tener voz y voto, ¿no? Difícilmente va a ser escuchada, difícilmente va a ser aplicada, ¿no? Entonces, sí es necesario que dentro de esas políticas se pase por una estrategia comunicativa. La comunicación es transversal. Si de repente estamos en un momento en que la empresa ha tomado determinadas decisiones, ¿sí? A nivel interno o externo, esas tienen que ser comunicadas de manera oportuna, de manera clara, de manera transparente. Si estamos en un momento de reinventarnos, ¿no? Muchas empresas están en este momento de cambiando de giro de negocio, adaptándose a los protocolos, haciéndose más digitales, ¿no? Trabajando más de manera, digamos, tecnológica, delivery, etcétera. Eso también se tiene que comunicar. Entonces, si las decisiones no se comunican, y la comunicación, por su parte, no es transversal a la organización, difícilmente la comunicación suma hacia los resultados que la compañía o la organización espera. Listo, señorita Lisset. Esas eran las preguntas que le quería hacer en torno al tema, ¿no? En el cual Ok, usted está especializada. Y nada, reitero mis agradecimientos por su cooperación, su colaboración para aportar al conocimiento académico, ¿no? ok. Y cuéntame, ¿cuánto tienes pensado publicar tu artículo, aprox? Normalmente el proceso de evaluación en revistas indexadas demora de 8 a 10 meses, ¿no? No es una publicación de tipo periódico, ¿no? Que sale al día Claro, siguiente, ¿no? Entonces, sí, se demora por todo el proceso de aceptación. sí. Ya, no hay Entonces, problema. Cuando tengas la publicación, que imagino que ya será el otro año, avísame para compartirla también con mis estudiantes y con todo el círculo de comunicadores a los que pueda llegar. ¿Sí? señorita Lisset, no se preocupe. Listo, muy amable, Ya, gracias. nos vemos. Adiós. Chao.